Ya, vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias porque ya hemos podido llegar hasta acá, Señor, un día de alegría, Señor, de mirar, Señor, tu providencia, tu cuidado, Señor, para nosotros, y adorarte, Señor, por eso, también por tu revelación, Señor, hacia nosotros, especialmente, Señor, ahora en la casa, esta revelación que tú haces de ti mismo, Señor, te agradecemos y te pedimos que tú nos ayudes a comprender un poquito más, a recordar, Señor, aquellas verdades que son básicas acerca de tu ser, Señor, que tú eres un Dios trino. Ayúdanos, Señor, y que podamos leer tu palabra, Señor, con mente abierta, Señor, con ojos abiertos, Señor, para entender la verdad, Señor, que tu palabra nos revela, Señor, acerca de ti, para que así podamos adorarte. Guárdanos, Señor, y guíanos, Señor, que tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer entonces la confesión, capítulo 2, párrafo 3. Y también el catecismo mayor, la pregunta 9, y el catecismo menor, pregunta 6. Estas son las porciones relevantes de la confesión que nos van a hablar acerca de Dios que se revela como un Dios trino. Punto y la confesión de entonces dice así: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. El catecismo mayor va a preguntar: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y responde: en la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. Y el catecismo menor, en la pregunta 6, también pregunta: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y responde: en la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en estas porciones de la confesión y de los catecismos? Es que, en primer lugar, hay un solo Dios. Hay una divinidad. Y que en esta unidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, nos van a enseñar que estas personas son distintas, específicamente en sus propiedades personales. Así termina diciendo el catecismo mayor. Esto no lo contiene la confesión, el catecismo menor. No usan ese lenguaje de las propiedades personales. Vamos a ver qué es eso. Y en tercer lugar, nos va a decir que cada una de estas personas es verdaderamente Dios. Entonces, en primer lugar, que hay solamente una divinidad y que en la unidad de esta divinidad hay tres personas. Entonces, esta afirmación no se hace en contraposición con la Iglesia Romana, por ejemplo. Recuerden, nosotros dijimos la semana antepasada, cuando empezamos a hablar acerca de la doctrina de Dios, este capítulo no polemiza con la Iglesia Romana, aquí está de acuerdo. Nuestra visión de Dios es, en estos términos, la misma. Pero sí ya había algunas sectas antitrinitarias cuando la confesión fue escrita. Y en ellos ellos afirmaban que Dios era uno
tanto en su personalidad como en su esencia. O sea, una naturaleza o una esencia y solamente una personalidad. Este término Trinidad es el término que se ha elegido para hablar acerca de esta parte de la revelación de Dios. No es un término que aparece en la Biblia. Nunca ustedes van a leer la palabra Trinidad en la Escritura, pero la enseñanza que está por detrás de esta palabra está revelada en toda la Escritura. Entonces, creemos que es un término apropiado para hablarnos acerca de esta doctrina que es en sí mismo misteriosa. Cuando decimos que es misteriosa, no queremos decir que entonces no puede ser comprendida o que no es revelada. Cuando decimos que es misteriosa, estamos diciendo que no se puede conocer por medio solamente de la naturaleza, solamente por medio de la razón. Necesitamos que nuestra razón sea asistida por el contenido de la palabra. Necesitamos que esta sea revelada entonces por medio de la palabra. Y también porque finalmente esta es una doctrina que no puede ser comprendida completamente o entendida completamente. Porque esto es parte de la naturaleza de Dios y lo dijimos en la primera clase acerca del ser de Dios. La doctrina de la incomprensibilidad no es que no podemos comprender completamente a Dios. Siempre van a haber cosas aquí que nos vamos a quedar con dudas. Siempre van a haber cosas que va a ser más grande o mayor que nuestra capacidad. La palabra viene del latín, que significa tres en unidad. Esta es la palabra Trinidad, tres en unidad. Porque la Escritura nos va a mostrar que hay tres personas distintas en una divinidad que no puede ser dividida. Los adversarios de esta doctrina se llaman unitaristas. Que no son tan comunes, pero existen, incluso el día de hoy. Entre muchos pentecostales son unitarios o unicitarios. Y ellos van a insinuar que de alguna forma nosotros creemos que hay tres dioses. Aunque afirmamos que esta doctrina es misteriosa, de ninguna forma nosotros creemos que hay en esta doctrina contradicción, que no es absurda, o que es absurda, o que es ilógica. Es razonable, es totalmente lógica, porque nosotros no estamos diciendo que hay un Dios y tres dioses. Eso sería ilógico, contradictorio. No estamos diciendo que hay una persona y tres personas. Eso es ilógico. Ahí hay contradicciones. Estamos diciendo que hay una divinidad, una esencia, una naturaleza, y que hay tres personas en ella. Cuando la confesión va a decir que hay una divinidad, se refiere a una naturaleza divina. Y esta palabra se encuentra en la Escritura, en Romanos 1, el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo. También Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahí está hablando de Jesús. Jesús habita toda la divinidad, toda la naturaleza divina. Entonces la Escritura, y por eso también la confesión, van a hablar de la divinidad.
Esta palabra entonces denota su naturaleza o esencia, que es infinita, eterna e inmutable. Recuerden la semana pasada o antepasada, cuando hablamos acerca de esto, que Dios es infinito, eterno, inmutable, si es el catecismo menor, ¿cierto? Infinito, eterno, inmutable en su ser, santidad y continuo. Esta hablando ahí acerca de la naturaleza, dijimos que estos tres atributos están unidos, porque es infinito, entonces también es eterno y es inmutable. Si cambiara, dejaría de ser el mismo, no sería infinito ni eterno. Se van juntando estos tres atributos. Entonces, esta divinidad nos habla acerca de esa naturaleza que es infinita, eterna e inmutable, que no es peculiar del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, sino que es de los tres. Porque los tres son la misma esencia, la misma naturaleza. Por eso dicen los catecismos, idénticos en sustancia, iguales en poder y gloria. También los tres documentos van a ver acerca de esta sustancia de Dios, de esta naturaleza o esencia de Dios. Cuando hablamos de naturaleza, por otra parte, o perdón, de persona, porque decimos, hay una naturaleza o esencia, pero hay tres personas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay tres personas? Normalmente, cuando hablamos de personas, nosotros lo identificamos como personas. Y como individuos. Pero finalmente, cuando hablamos de personas, no hablamos de esta es una persona, lo identifiquemos de los animales, por ejemplo. Pero personas que quieren decir esto, individuos y especialmente conciencias, autoconciencias, autopercepciones. Por ejemplo, el Señor Jesús, hablando del Padre, no habla de sí mismo. Y él identifica que hay otro que es el Padre. De la misma forma, él identifica que hay otro que es el Espíritu Santo. Entonces, él no dice, yo me honro a mí mismo, o yo voy a enviar a mí mismo. Yo oro al Padre, voy a enviar al Espíritu. Entonces son agentes distintos, son individuos distintos, aunque son y comparten la misma esencia, porque son el mismo Dios. Tampoco no es que Dios es la unión de estas tres personas. No es que suman. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres que suman uno. No es así. Porque son la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. En el Antiguo Testamento se nos va a mostrar que hay una pluralidad en la divinidad. La doctrina de la Trinidad se va haciendo más clara a partir o con la revelación. Y en el Nuevo Testamento se nos hace mucho más clara que en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que entender que desde el principio la doctrina de la Trinidad estaba ahí en la Escritura. Génesis 1:26. Comienza diciendo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, hasta aquí Dios habría creado hasta los animales. No había hombre. No había nadie que pudiera crear junto con Dios.
¿Cómo es posible que Dios, el único Dios, pueda hablarle a otro y decirle, hagamos? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los animales y decirle al león, león, hagamos al hombre. Entonces, a partir de esta afirmación del mismo Dios, nosotros entendemos que aquí hay una pluralidad en la divinidad. Pero también hay unidad, porque nos dice, y dijeron los dioses. Y dijo Dios, ¿cuántos? Uno solo, el único Dios. Hagamos. Unidad y pluralidad. También en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De nosotros quién? ¿Quiénes? No es igual, es como uno de nosotros. Dijo Jehová Dios. Entonces, Jehová Dios es uno, pero también es plural. Lo dice, es como yo, es como nosotros. Capítulo 11, versículo 7. Génesis 11, con el 6 y 7. Y dijo Jehová, que aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Vamos, descendamos y confundamos aquí su lengua. Dijo Jehová, vamos. Claro, voy, iré, vamos. También el Salmo 14. Salmo 14, versículo 6. No, perdón, me equivoqué la cita. Ya, hasta ahí es suficiente para mostrar esto, ¿no es cierto? En Dios se habla de la unidad y también de la pluralidad de personas dentro de la divinidad. Eso entonces es evidente. Pero no solamente el escritor nos va a decir que hay pluralidad, nos va a decir específicamente que hay tres personas. Y también desde el Antiguo Testamento. Vean Isaías 61. El versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para perdonar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la cárcel. Aquí nosotros encontramos a uno que está hablando, está sobre mí, entonces hay uno que está hablando. Está hablando de Jehová y está hablando del Espíritu de Jehová. Aquí hay tres personas. Este que está hablando de mí es el Señor Jesús. Este es el que me ha ungido, el que ha sido ungido. El Salmo 2, lo hemos cantado, lo hemos comentado muchas veces. Habla del ungido de Jehová siendo el Hijo. Entonces aquí el Hijo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Salmo 33, 6.
33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todo el ejército de ellos. Me han hablando aquí acerca de Jehová, la palabra de Jehová y el aliento de la boca de Jehová. Jehová es el Padre, aunque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová. Pero el Antiguo Testamento normalmente se refiere a Jehová como el Padre, o más bien se refiere al Padre como Jehová. Entonces aquí nos va a decir también que por la palabra de Jehová, ¿cuál es la palabra de Jehová? Aquí están los traductores de Juan 1, que nos dan el daño. Porque recuerden que ahí en Juan 1 nosotros leemos que el verbo se hizo carne, pero el verbo ahí, el verbo venía en palabra. Jesús es la palabra. Y el aliento es el Espíritu. Tanto en hebreo como en griego, la palabra espíritu es el aire o viento o aliento. Ruach, me parece que en hebreo, neuma, en griego. El neuma, el neumático. Entonces aquí está hablando acerca de Jehová, la palabra y el aliento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon. El Nuevo Testamento es más claro. Leo, por ejemplo, en Mateo 3:16. Mateo 3:16, después del bautismo de Jesús. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces está el Señor Jesús siendo bautizado, él es el Hijo amado. Hay una voz que habla desde el cielo y el Espíritu que viene descendiendo como paloma. El Hijo aquí es llamado Hijo, el Espíritu es llamado Espíritu. Más claro aún, encontramos en Mateo 16:19. Mateo 16:19. No. No. Mateo 28. Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven aquí cómo nos va a enseñar estas tres personas, pero estas tres personas son el mismo Dios. ¿Cómo sabemos que son el mismo Dios? Pues nos dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay un solo nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es el mismo nombre. Sí, el Padre tiene un nombre, el mismo nombre, es el nombre del Hijo y el mismo nombre del Espíritu Santo. Eso se refiere al mismo ser. Y quizás
término o el testimonio más implícito lo encontramos en 1 Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este texto es sumamente importante. Me parece que con Arturo ustedes vieron el capítulo 1, párrafo 8, que habla de la preservación de la Escritura. Dios preserva la Escritura. No solo la inspira, sino que Él actúa en la historia para que la palabra de Dios no se pierda. El problema que nosotros tenemos hoy es que muchas Biblias modernas no incluyen este pasaje. No lo incluyen. Y aparece, o algunas van a decir, lo incluyen, pero colocan un asterisco y aparece ahí que este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos. De hecho, esta confesión, la de Cristo, donde a ellos no ven que los textos pruebas y no aparece este texto como uno de los textos pruebas. Esto es así. Por ejemplo, hay una nueva Biblia, una nueva Biblia, ya tiene 20 años, pero digamos que la Biblia LSB, la Biblia estándar en inglés, se llama así, English Standard Version, que son de una compañía que se llama Crossway. Esa compañía publicó un nuevo compilado de las confesiones y eliminó totalmente este pasaje también ahí de la confesión. Lo eliminan en su Biblia. Se lo eliminan también aquí de la confesión. Si nosotros creemos en la preservación de la Escritura y creemos que la Iglesia por siglos tuvo este pasaje y lo creyó y lo confesó y lo creyó tanto que lo incluyó dentro de sus documentos confesionales, tenemos que creer este pasaje, y este pasaje es sumamente claro acerca de la doctrina de la Trinidad. No sé si lo habrá dicho Arturo, yo vi la clase, pero así medio estudiando otra cosa y con escuchando también la clase. Hay dos formas de tratar de entender qué es la Biblia, cuáles son los pasajes que pertenecen a la Biblia. De alguna forma nosotros aceptamos el texto que la Iglesia siempre ha usado y creemos en la doctrina de la providencia. Digo, si es la providencia de Dios, entonces este es el texto que por siglos usó la Iglesia y está incluido este pasaje. O adoptamos otra visión que se llama una visión crítica. La visión crítica va a decir que tenemos 800.000 pedacitos de Biblia o de pasajes bíblicos que hay por ahí. Vamos a hacer como un mapa y vamos a ver de dónde apareció este fragmento, porque obviamente la Biblia no había un iPad ahí con la Biblia ni tampoco el libro. Entonces, fueron encontrándose porciones de la Biblia por aquí, por allá, en Egipto, Alejandría, en distintas partes. Y luego se datan, o se le asigna una fecha a esos documentos. Son porciones, muchas veces ni siquiera contienen un pasaje completo. Entonces, lo que dice la quinta escuela de crítica, nosotros vamos a partir de la datación de la fecha, vamos a decir estos pasajes son los más antiguos y por lo tanto estos son los que vamos a confiar, o en estos vamos a confiar. Estos son los más cercanos a los documentos originales. Esa visión, por supuesto, es fallada. O no hay seguridad en que el texto justo el más antiguo que nosotros tengamos equivale al texto original o al de cercano. Nosotros sabemos que los textos se iban perdiendo. Nosotros sabemos también que los herejes iban haciendo sus propias copias.
Y que estos, también cada uno de ellos iba editando según sus propias herejías, lo que ellos querían enfatizar. Nosotros también creemos que los textos se iban copiando y que los errores de las copias existían. ¿Qué pasa si nosotros encontramos ahora, mañana, hoy día, un arqueólogo encuentra un texto datado del 101 y que no contiene Juan 3:16? Es más antiguo, entonces vamos a tener que borrarlo de nuestras Biblias. Finalmente, nosotros podríamos llegar a decir, bien, nosotros tenemos, esto es lo que hoy día creemos que es la Biblia. Pero ¿qué será la Biblia mañana? No tengo idea. Dependemos de los arqueólogos, finalmente, de lo que ellos vayan descubriendo. Entonces, la visión confesional y la visión de la iglesia por siglos siempre fue, hay un texto que la iglesia ha usado siempre. Es el texto que la iglesia ha recibido. Lo llamamos el texto recibido. Es el texto que nosotros vamos a usar y es el texto que nosotros vamos a confiar. Yo por eso uso esta Biblia. Esta la versión SBT. Yo sé que trae algunos problemas porque no todos la tienen. Entonces, a veces yo estoy leyendo y los hermanos dicen que están perdidos porque no es la misma traducción. Pero yo decidí usarla precisamente porque ella tiene, en esta traducción hay un compromiso claro con la doctrina de la preservación de la Escritura. No van a encontrar ahí textos que estén en falta. Van a encontrar aquí en la Biblia palabras que están en cursivas para mostrarnos claramente que esto es una necesidad de la traducción, pero no es que esté estrictamente en el texto griego o hebreo. Todavía me traducen, ¿saben qué? Porque los lenguajes no son exactamente iguales. Muchas veces es necesario añadir palabras para que se entienda. Para que se entienda lo que los griegos entendían en su tiempo. Pero para indicarnos precisamente esto no está explícitamente ahí en el texto griego o hebreo. Pero lo necesitamos para nosotros entender el significado, lo vamos a incluir. Pero va a ser obvio para todos los que están leyendo que este es algo que nosotros añadimos por la necesidad de la traducción. Y eso nos va a mostrar también ese mismo compromiso. Que de hecho, las versiones más antiguas de la Reina Valera también lo tenían el mismo compromiso. Ya, pero estoy en la clase, saltamos de tema. Entonces, la doctrina de la Trinidad no es especulativa, está plenamente enseñada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas propiedades personales del que nos habla el catecismo mayor? Distintas en sus propiedades personales. Esta frase la encontramos solo en el catecismo mayor. La confesión nos habla de propiedades personales, pero nos va a mencionar cuáles son esas propiedades personales. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Estas son las propiedades personales que diferencian a las tres personas de la Trinidad. ¿Cuál es la propiedad personal que se nos menciona entonces aquí del Padre? Él no es engendrado ni procede de nadie. Que el Padre sea Dios, eso no hay nadie que lo discute. Los unitarios, unicitarios, testigos de Jehová, adventistas, mormones, es su forma de entenderlo, para entender que el Padre es Dios. La Escritura es sumamente clara acerca de esto. Pero las herejías van a venir de la afirmación de que el Hijo es Dios. Los testigos de Jehová, ahora no por si vuelvo a advertir, ¿alguien va a ayudar a que lo explique? Ellos van a decir que Jesús, perdón,
el Hijo en algún momento no existía. Y que entonces es generado en algún momento, incluso antes de la creación. ¿Cómo el Padre, o sea, cómo el Hijo va a ser Hijo si no es engendrado, si no nace en algún momento? Entonces van a negar que el Hijo y el Padre sean de la misma sustancia. Ahí la energía con relación al Hijo va cambiando mucho con el tiempo también. Algunos van a decir que se hace Dios en algún momento. Pero nosotros tenemos que llamar la atención a eso. O sea, ¿cómo el Hijo puede ser Hijo? ¿En qué momento fue generado? Hubo un momento donde Dios no tenía hijo. Hubo un momento en que el Padre no era Padre. Siempre existió como Padre e Hijo. Por eso dice, eternamente generado. O engendrado. No es que en un momento de la historia el Hijo se engendró y nació, por decirlo así, o apareció. Es eternamente engendrado. Siempre el Padre fue Padre, el Hijo fue Hijo y eran el mismo Dios. Ahora, el Hijo, por ser eternamente generado, engendrado del Padre, siempre fue Hijo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hay una diferencia con la Iglesia Ortodoxa. Es una de las diferencias que hace no aceptar algunos de los credos universales, que no creen en la procedencia de Dios. El Señor Jesús dice, yo pediría al Padre y enviará otro consolador. Yo les enviaré otro consolador. ¿Quién es el que envía el Espíritu Santo? ¿De quién procede el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. Es también interesante que el Señor Jesús elige la palabra vida. Sí, hay dos palabras griegas para referirse a otro. Una de ellas es pequeños y la otra no. Pero él elige la palabra griega que quiere decir otro de la misma naturaleza. Otro que es igual a mí, es lo que dice cuando le enviaré, o otro consolador. Pero no es uno totalmente distinto, absolutamente distinto. Es otro, que no soy yo, pero que tiene mi misma naturaleza. Y una de las formas de ver también la divinidad del Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros vemos la divinidad del Señor Jesús o del Hijo? Nombres divinos son usados para referirse a Él. Por ejemplo, Juan 1:1, el verbo era Dios. En Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, es una profecía de gracia de Jesús. Y dicen, Él es Dios fuerte. Va a decir también que es Padre eterno, para referirse a que tiene la misma esencia del Padre. Pero Él es llamado Dios fuerte. En Mateo 28:20. 28:20.
le dice a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde estén los discípulos, el Hijo estará. O sea que Él está en todos los lugares, omnipresencia. Hasta el fin del mundo. Eternidad. En Juan 1:3. Parece que todas las cosas en Él, en Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, no está hablando de la eternidad de Jesús. Él existía antes de la creación, o sea, no fue creado, pero también de su poder creador. En Él fueron hechas todas las cosas. La palabra. Él usó la palabra para crear. En el Antiguo Testamento, en Isaías 48, hay un pasaje que es claro también, como está desde siempre, el capítulo 48, versículo 12 hasta el 16. 12 al 16, Isaías 48, 12 al 16. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado por mí, yo mismo, yo el primero, yo también el último. También mi mano fundó la tierra y mi mano derecha extendió los cielos. Al llamarlos yo, comparecieron juntos. Juntados todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo contra los calderos. Y yo hablé también y lo llamé y lo traje. Por tanto, hará prosperar su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, yo estuve allí. Y ahora me envió el Señor Jehová y su Espíritu. ¿Quién es este que creó? Y dice, me llamó Jehová y su Espíritu. Y que también creó. Es el Hijo. Ya, pero para mencionar también un poco acerca de la divinidad del Espíritu Santo, en Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Y entonces dice en el versículo 4, reteniéndola no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Y el versículo siguiente dice, mintió a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, cuando se nos habla del Espíritu Santo, porque hay algunas sectas que ven el Espíritu Santo es como una energía, una fuerza. Se puede competir a la energía. Le pedimos a personas que entienden, que tienen conciencia. El Espíritu Santo no es meramente una energía. El Espíritu Santo es una persona con voluntad que actúa, que tiene conciencia y que es una persona del Padre y del Hijo. Por eso, el texto que leímos ahí en Isaías, ¿cuál era el hermano? Isaías 48. 48, del 12. En el versículo 16 decía, me envió el Señor Jehová y su Espíritu. Su Espíritu me envió, lo que tiene voluntad y que actúa. No es
meramente una energía. Y como es entonces también persona, tiene un nombre, el nombre. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es también una persona, no meramente una energía. Y con esto entonces, hermano, creo que y el punto que es el final es que estas tres personas, lo va a repetir, lo va a enfatizar, son un mismo Dios. La misma sustancia, iguales en poder y gloria. Cuando hablamos del Padre, hablamos de cuando hablamos de la Trinidad, lo podemos hablar en términos económicos, nosotros empezamos a hablar de economía para referirnos a plata, ¿cierto? Pero economía significa las reglas de la casa o el orden de la casa. Cómo se relaciona la Trinidad. Nosotros vemos que hay en la relación o en el orden, el Señor Jesús dice que va a ser la voluntad del Padre. Entonces, pareciera que el Padre es más importante que el Hijo y que el Espíritu Santo. Y tiene la autoridad para enviar. Eso es como ellos deciden actuar y relacionarse. Pero en la esencia, no hay ninguno que sea más importante o mayor que el otro. En su esencia, son iguales en poder y gloria. No hay uno que manda. Y en su esencia no son distintos. Son la misma esencia, la misma sustancia. Iguales en poder y gloria. Entonces, para que quede redondito, ahí la doctrina de la Trinidad. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. También habla ahí acerca de la unidad esencial. Porque personas distintas, pero esencialmente son el mismo Dios. ¿Cadi? Sí, para entender que hay uno solo y que son como tres representaciones distintas del mismo Dios. Pero hay otro leo que dice cómo entonces Jesús va a llamar y a orar al Padre, si solo nosotros. Esquizofrénico. Tripular. Sí. No me quedó claro porque no toman el texto, por ejemplo, de primera de Juan 5:7 porque hay algunos textos antiguos que no incluyen ese pasaje. Entonces, quienes editan esa Biblia dicen, ese es el texto real. A partir de que hay mucho testimonio de que sí estaba, ellos van a decir, ese es el texto, sí, es el que estaba más cercano. Hay como parte de la filosofía es decir que el texto más simple es el texto que tiene que ser el verdadero. Que es más fácil ir añadiendo cosas que sacarlas, pero esas cosas son simplemente suposiciones. Básicamente el argumento de Dios en su providencia siempre preservó la palabra. Pero no quiere decir tampoco que no hay ningún texto que diga esto. También hay textos con fuerza que dicen esto, que incluyen ese pasaje. Pero es una decisión de los editores de las Biblias. El gran problema es que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las personas que comenzaron a editar la Biblia de esta forma, ya van en la versión número 28, me parece, la edición 28. ¿Qué quiere decir eso? Han cambiado por lo menos 28 veces de pensamiento con relación a qué es lo que verdaderamente está en la escritura incluyente. Si no hay por qué pensar que no van a llegar a la 500 y a la 1000, a la 5000. Esta versión me lo dijeron que ya está a la venta. ¿En serio? 20.000 pesos. 20.000. Vamos a entonces a ver con los hermanos para seguir. ¿Quién es el hermano Andrés? Andrés me dijo que no la tenía él, sino que dijo que era un sitio igual. Ah, ya. Vamos a buscarla. Sí, Juli. No hay que nunca perder de vista, de claro de todo nuestro corazón y nuestra fe,
Porque el Señor se preocupa de que su palabra sea justa. Y Él conserva su palabra, sea como sea. Hay historia en Francia, un ateo quemó todas las Biblias que puso. Después su casa hasta el día de hoy es una fábrica de Biblia. Señor, preserva Preserva su palabra, sea como sea. la escritura. La va a conservar. Sí. Está profetizado y el Señor Jesús lo dice. No va a pasar Claro, ni una I. ni una tilde. Que el hermano se para siempre. No se va a perder ni un puntito. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Vemos? Señor, te agradecemos porque tú nos permites conocerte más, Sí, Padre. ver cómo la Escritura, Señor, nos habla acerca de ti, cómo la Escritura, Señor, te revela Sí, Padre. de una forma, Señor, que no es posible ser creada por el hombre. Porque el hombre crea sus dioses a su propia imagen. Y así, Señor, los ha creado por siglos. Pero, Señor, fuiste tú quien creó el hombre en tu imagen. Y tiene ciertos atributos. Pero hay atributos, Señor, que tú no le dices, Señor, porque son solo tuyos. Y este, Señor, es uno de ellos. Sí, Padre. Al revelarte, Señor, entonces, tan distinto a nosotros, tú quieres nuestra adoración. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, entonces, que tú, mirándote, nos ayudes, nos motives, Señor, a la adoración. Que podamos comprender, Señor, tu providencia, que podamos entender la salvación, por ejemplo, en los términos trinos. El Padre que elige, el Hijo que salva, el Espíritu Santo que aplica la redención. Ayúdanos, Señor, entonces a adorar de forma completa. No al Dios creado por nuestra imagen, por nuestra mente, sino que al Dios que se revela en la Escritura. Guárdanos, Señor. Cuida nuestros pensamientos. Y guía, Señor, entonces, a glorificarte, Señor, en todo lo que hacemos, por nuestras palabras y nuestros Señor. Gracias, Señor, también por la preservación de tu palabra. Porque a pesar de que los hombres, Señor, muchas veces quieran eliminar lo que nos hace conocerte como un Dios distinto, tú te revelas, Señor, de forma particular y tú cuidas, Señor, de que tu pueblo te conozca, que tu pueblo escuche tu voz, tu palabra. Ayúdanos, Señor, entonces a amar tu palabra, porque tu palabra te revela a ti, tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, en este día, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Volvemos en el Facebook en un ratito más. Listo, ahí nos vemos.